Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Danos Gratitud. Y hoy vamos a hablar de un tema el cual lo voy a intitular Mantengamos una actitud de gracias. Es cierto que somos agradecidos, pero probablemente la constancia es la que tiene mucho que ver. Así de que hoy vamos a desear ser constantes en esto del agradecimiento. Así de que si usted ha traído su Biblia, ábrala por favor. Te invito a que tome nota y que las escrituras que le voy a dar las apunte y luego después las medite para que Dios le hable a su corazón. Váyase pues a la epístola de los Filipenses, la epístola del gozo, allá en el capítulo número 4. Hoy quiero dar lectura a dos versículos que están en el verso 6 y el verso 7. Y vamos a expander la palabra del Señor en esta hora. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero adelantarle también a otra versión en la cual es la Nueva Traducción Viviente, que dice, versos 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Sabemos que el verbo se hizo carne y habitó en nosotros, pero ya está a la diestra del Padre y ahora tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, que es la palabra. Y hoy te pedimos que vengas también iluminándonos, que vengas redarguyendo nuestro corazón para que nosotros tengamos esa bendición. Gracias por el privilegio que nos das de ser tu parlante y oír su voz. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Bienvenidos pues ustedes que también nos siguen en este espacio virtual. Y créame que hay algo en mi corazón que le quiero decir. No es fácil mantener una actitud de agradecimiento. Cuando estamos pasando especialmente en dificultades, en procesos, en situaciones difíciles. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos está afirmando que no nos tenemos que preocupar por nada, sino que debemos de vivir agradecidos por todo, por las bendiciones pasadas, las presentes y las futuras. Dios es un Dios real, Dios del pasado, del presente y del futuro. Así que debemos saber, pues, que la palabra nos habla. Cuando hablamos de Filipenses, estamos hablando de una epístola o carta de mucha enseñanza doctrinal, en la cual aprendemos lo que el Espíritu Santo fue el que inspiró al apóstol a traer esta bendición. Muchos conocemos la epístola de Filipenses como la epístola del gozo, pero es más que eso. Va más allá de una iglesia comprometida, de una iglesia que amaba, de una iglesia que estaba en su presencia. Va más allá de eso. Y yo le recomiendo que lea toda la epístola porque hay muchas bendiciones. Y nosotros vemos que en cada capítulo de Filipenses hay una verdad. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos
a escudriñar el libro de los Filipenses en el capítulo 1, nosotros vamos a ver que ahí está la forma de vivir del cristiano. Sé de que usted tiene esa herramienta para su vida. Simplemente vaya al capítulo 1 y la va a encontrar. Luego, cuando usted recorre la palabra del Señor y llega al capítulo número 2, usted se va a encontrar con la norma de vida del cristiano. Y ahí va a encontrar temas de humildad, de que Cristo fue exaltado, y le va a hablar Dios a su vida. Pero cuando seguimos recorriendo la palabra, llegamos al capítulo 3, y el capítulo 3 nos habla acerca del premio que nosotros vamos a tener por vivir como cristianos. Eso es algo hermoso. Ya cuando nosotros estamos ahí en esa bendición, llegamos por fin al capítulo número 4, que es el capítulo que hoy nos compete. Ahora, ¿por qué es importante el capítulo 4? Por dos razones. Porque el capítulo 4 habla acerca de palabras claves y poderosas. Por ejemplo, el capítulo 4 nos habla acerca de la fortaleza y también del poder para vivir como cristiano. Ese poder está en varias cosas que hoy vamos a descubrir, por lo menos dos importantes. Y es el poder, hermanos, en la oración y el poder de estar en la paz de Cristo. Pero ¿cómo se da ese poder? Sencillamente a través del agradecimiento. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros lo entendamos? Porque si no entendemos esta parte, es muy difícil que nosotros caminemos adelante. Así de que todos estos capítulos que yo acabo de mencionar en esta carta podrían tener un significado bien profundo, pero falta algo. Y es que en el capítulo 4, hermanos, está el poder. ¿Por qué? Porque se funde la epístola en el capítulo 4 para que nos diga que en nosotros existe el poder del Señor a través de la fe, a través de la fe que nosotros hacemos, a través de la petición, a través de la oración, a través de la gratitud, y alcanzamos por fin esa paz que el Señor nos quiere dar. Así de que es importante que nosotros siempre estemos así. Ahora bien, hay una norma que nosotros tenemos que seguir siempre en la palabra, y es ver qué es lo que el Señor me quiere hablar. ¿Por qué yo estoy hablando acerca de esto? Y es que cuando nosotros escudriñamos ya el capítulo número 4, los primeros 4 versículos nos hablan acerca de la alegría. La alegría o el gozo, esa también es una fuente de poder. Sé de que usted puede escudriñar esos 4 versículos y le van a dar esa bendición, ese poder de estar gozoso en el Señor. Luego, en segundo lugar, cuando nosotros escudriñamos el capítulo número 4, llegamos al verso 5 al 7, que es el que hoy vamos a tocar en parte, y es que aquí se encuentra el segundo poder, y es el secreto del poder de la oración. Sí, en este es capítulo 4, el verso 6 y 7 nos habla acerca del poder que nosotros tenemos cuando declaramos, cuando confesamos, cuando creemos y cuando agradecemos a Dios por toda su bondad. Desde que es muy importante esa bendición. Ahora bien, si nosotros examinamos eso, vamos a sentir ese gran peso de bendición y de gloria. Pero no se queda ahí este capítulo y no voy a explicar todo el capítulo, simplemente estoy pincelando ciertos versículos para que usted se motive y escudriñe. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos ya al verso 8 y 9 de la palabra del Señor, habla acerca del santuario del poder. Aquí hay un santuario. ¿Por qué? Porque está hablando de que nosotros
debemos de vivir espiritualmente en nuestro templo. Y si nosotros vivimos en santidad, apartados, tiene un poder para el Señor, un peso fuerte de gloria. En cuarto lugar, nosotros podemos recorrer este capítulo 4 del verso 10 hasta el verso 23. ¿Por qué? Porque ahí en el capítulo, ¿verdad? 4, verso 10 al 23, habla no solamente de la generosidad de los filipenses, sino que el tema principal es que está la santificación del poder para el cristiano. Porque cuando nosotros estamos apartados, entonces el Señor mueve su mano a través de nosotros y podemos estar humillados, podemos ser generosos, podemos, hermanos, estar en bendición con el prójimo y estar bien con todo. Así de que es importante todo esto. ¿Por qué? Porque el verso 10 al 23 hace que el cristiano se funda, se una en Cristo. Y comienza pues ese mover del Espíritu Santo en esa santificación. Ahora bien, nuestro tema, hermanos, es que nos mantengamos en una actitud de agradecimiento. Y por eso es necesario que recordemos. Muchas veces pensamos que el agradecimiento es decir, gracias, Señor. No, el agradecimiento es, como dice el océano, es algo grande. Pero hoy yo quiero tratar de rescatar dos principios fuertes y me voy a concentrar en la bendición del poder, el poder que hay en la oración como forma de agradecimiento y también el que seamos agradecidos nos trae el poder de la paz del Señor. Y cuando nosotros vemos el punto de la oración, muchos cristianos no vemos la oración como forma de gracias. Y prácticamente esa es la oportunidad o el camino o la vía que Dios nos presenta para que nosotros podamos dar gracias. Porque el secreto del poder está en parte en la oración. Y honradamente, la mayoría de nosotros comenzamos bien, pedimos al Señor, agradecemos, pero nos volvemos a echar otra vez el costal de cargas. Parece ser que no se lo entregamos al Señor, nomás se lo mostramos. Y volvemos a comenzar. Es un ciclo vicioso en el cristiano porque no ha aprendido a ser agradecido. ¿Y qué es ser agradecido? Pues entender que en la oración hay un poder. Creemos pues también en el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque es a través de la unción del poder de la palabra que el evangelio se expande en el mundo. Y eso no lo podemos dejar a un lado, al contrario, tenemos que llevarlo a la mano. Pero ¿qué pasa? La oración es el método más efectivo para que almas vengan al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros oramos para que el Señor mueva su mano, para que traiga a la persona indicada que va a hablar a estas almas y puedan venir al conocimiento del Señor. Así de que es importante entender que la comunicación con Dios debe ser siempre algo que debemos mantener nosotros en nuestras vidas. No obstante, reconocemos que todos tenemos muchas ocupaciones, pero esa no es excusa para dejar a un lado este poder tan grande que Dios nos ha dado. Y eso es la oración. Y el problema es que muchos cristianos otra vez no confiamos realmente en lo que nosotros declaramos, porque podemos hacer oraciones, pero esas oraciones traen falta de fe. Y al traer falta de fe, no hay agradecimiento. Porque cuando el Señor nos pone en nuestro corazón orar por algo, por una petición, es porque el Señor ya la sabe de antemano que va a dar una respuesta. Y nosotros tenemos que esperar de Dios una respuesta. Por eso la palabra del Señor dice que por nada estéis afanosos. O sea, no hay problema que Él no pueda solucionar. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
Dios las conoce, pero quiere que se las presentemos. Nosotros llevamos nuestra carga, las ponemos delante de Él y no nos vamos con ellas. Queremos agarrarlas otra vez y volvérnoslas a poner y salir de ahí. Cuando el Señor dice, no, 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 déjamelas acá, que yo me voy a hacer cargo, pero nos falta esa fe. Y dice, delante de Dios en toda oración. Ahí está. Esa es la puerta de un poder que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es ruego? Ruego es más que una oración. Es una petición que sale de lo profundo del corazón, no de la multitud de tanta palabra que digamos, sino de la emoción, de la fuerza, de ese poder que esté emanando en nosotros en el momento que estamos orando. Y esa entrega, Dios la honra. Esa entrega, Dios la honra. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos hemos visto que la oración ha sido poderosa. Como estamos hablando del apóstol Pablo, Pablo nunca permitió que la oración constituyera un salto a la oscuridad. En otras palabras, cuando él oraba con el Señor, él sabía que iba a esperar una respuesta. Nosotros no debemos ir a la oración dudando nada, pero sí esperando una respuesta de Dios. Y aquí está el gran problema. Muchos pensamos que cuando Dios no nos contesta lo que queremos, es que no nos contestó. Dios siempre contesta. El problema es que nosotros no hemos discernido cuál es la voluntad permisiva de Dios o cuál es su voluntad soberana. Aquí nosotros, independientemente de lo que pasa, tenemos que darle gracias al Señor. Así de que ahora el capítulo 4, verso 6 nos está hablando, fíjese bien, que hay que darle gracias en ese mismo momento en el que se está presentando esa petición. No es que, a ver, cuando me pase te doy gracias. No, en ese mismo momento. Por eso él se entristeció cuando los 10 leprosos no regresaron. ¿Por qué? Porque él deseaba ver esa gratitud, porque hubo una petición, hubo un ruego. Esos leprosos oraron, hubo un ruego, ¿ok? El Señor lo oyó, el Señor respondió, el Señor les dijo qué hacer, pero ¿qué pasó? En ese momento no fueron agradecidos. Y ese es una tristeza. No creemos que el cristiano no tiene respuestas en sus oraciones. Muchas personas me han dicho, pastor, es que Dios no contesta. Y yo le quiero decir algo. Dios siempre contesta. No es que Dios no conteste. Es que nosotros debemos de pensar que nosotros tenemos un Padre Celestial que nos escucha y responde nuestras oraciones. Eso es siempre posible. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pedimos algo, sea que lo recibamos o no, ¿ok? Dios va siempre a contestar nuestras oraciones. Así que cuando nosotros llevemos cualquier asunto a Dios en la oración, debemos entender que sea cosa pequeña, sea cosa grande, para Dios tiene la misma prioridad. Para Dios tiene la misma seriedad. Para Dios, hermanos, tiene su oído atento a aquel que le busca. Y eso debe de ser algo grande. Pero para Dios, todas nuestras oraciones y súplicas y aún los pedidos que hagamos, Él los atiende. Pero hay que declarar que hay beneficios que se ponen, hermanos, delante del Señor de una manera que no podemos nosotros imaginar. Ahora bien, con esto en mente, hermanos, quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿sabes lo que pasa cuando tú cuentas tus bendiciones? Escucha bien. Cuando nosotros oramos a Dios, lo primero que pasa es que tú tienes dos opciones, o quedarte callado o publicar que Dios ya lo hizo.
Cuando nosotros nos quedamos callados, ¿por qué? Por temor a que no pase. Entonces, nosotros estamos, sinceramente, hermanos, dejando que Dios no se glorifique. Y eso es lo que estamos viendo acá. Dios no se puede glorificar cuando nosotros tenemos lo que dice la primera parte del verso 6. Afán, inquietud, ansiedad. Si nosotros tenemos esa clase de situación en nuestro corazón, la ansiedad no va a desaparecer en un corazón que no tiene, hermanos, fe. Y eso es lo que nosotros venimos, porque la preocupación y la gratitud no pueden estar juntas. O hay preocupación o hay gratitud. No hay más. No podemos nosotros decir que somos agradecidos cuando tenemos ansiedad. Si la ansiedad está, entonces ¿qué? La gratitud no existe. Pero si la gratitud existe, la ansiedad se acaba. Ese es el principio que nos está dando la palabra de Dios en cuanto a la oración. Es un poder que se desata en lo espiritual y nosotros debemos de hacer todo en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor? Escuche bien. Cuando el apóstol nos enseña la manera o la doctrina de saber vivir, váyase al verso 11 y al verso 13, del 11 al 13. Fíjese bien lo que dice el apóstol, porque él está describiendo su vivencia en cuanto a que él, cuando ora, agradece. Y él agradece cualquier situación que esté pasando. No nomás lo bueno, él lo recibe todo. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esta es la doctrina del contentamiento, de decirle al Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, cualquiera que sea mi situación. Que dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él no dijo el verso 13 antes de haber dicho lo que ha vivido en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos prueba, el Señor nos pone procesos y el Señor está a nuestro lado siempre. Y el apóstol puede decir confiadamente de que la ansiedad está, hermanos, quitada porque el agradecimiento que él tiene es mayor. Y ahora sí, él puede decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina del contentamiento pasa por la oración, pasa por la fe, pasa por el agradecimiento. Y todo eso, él ha sido procesado, él ha sido probado y ha sido hallado victorioso. Ahora él puede levantar las manos y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted dice esas palabras, es porque usted está usando el poder de la oración a su favor. Pero si hay ansiedad en su vida cada vez que ora, es difícil creer que usted diga esas palabras, porque muchos se la podrán creer, pero el Señor está triste. ¿Por qué está triste el Señor? Porque no es real su bendición, su convicción con el Señor. Así de que la ansiedad solamente va a desaparecer cuando nosotros tenemos, hermanos, bien claro lo que dice el verso 6. No afán. Ahora bien, es importante que nosotros lo entendamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El amor de Dios está presente en la vida del apóstol y también sabe que hay cosas más importantes que él tiene, que muchos no tienen. Y estas cosas importantes se las valora cada vez que esté en procesos. ¿Por qué? Porque primeramente él se consideró que era el pecador número 1.
porque él sabía que tenía el perdón de sus pecados, tenía la seguridad de su salvación, tenía a Jesucristo. Cristo le era suficiente para su vida. Tenía pues esa palabra Cristo a flor de piel. ¿Por qué? Porque lo que no tenía, él lo tenía en Cristo. ¿Ok? Lo que no tenía en la vida, lo tenía en él. Y no sé si usted sabe, pero yo se lo voy a decir. Esta epístola de Filipenses es una epístola tremenda. ¿Sabe por qué? Porque en sus 104 versículos que tiene en toda la epístola, escuche bien, aquí el apóstol hace una distinción. ¿Y cuál es esa distinción? Que Pablo menciona a Jesucristo 40 veces. 40 veces. Quiere decir, hermanos, que como Filipenses 1:21, puede irse usted ahí, Filipenses capítulo 1, verso 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre está poniendo a su amor, a su maestro, a su vida y la compara. Si yo tengo a Jesús, tengo todo. Si yo tengo a Jesús, tengo fe. Si yo tengo a Jesús, tengo confianza. Si yo tengo a Jesús, tengo paz. ¿Okay? Entonces, el objetivo del apóstol es conocer a Jesús. Y nosotros vemos que por 40 veces el nombre de Jesucristo es mencionado en la epístola. Y las riquezas al apóstol personalmente no le llamaban la atención. Los aplausos no le importaban. La tumba no lo intimidaba. La vanagloria no existía. Todo lo que él anhelaba en su vida era conocer más a su amado. Era deleitarse en su amado, conocer más de Cristo. Y como resultado, él estaba contento. Dice que él tenía la seguridad de que la felicidad, que es lo que enseña los primeros 4 versículos del capítulo 4, estaba en él. Él tenía el gozo de su salvación. Él tenía el gozo en el Señor. Lo que tiene en Cristo es mucho más que lo que no tenía. Hoy en día nosotros tenemos que decir eso. Lo que yo no tengo físicamente, materialmente, yo lo tengo en Cristo. Y Cristo es mi vida. Dios es el que me apasiona, porque yo tengo la necesidad de estar en su presencia. Cristo es mi todo. Cristo es mi amor. Y todo esto es porque el apóstol, escuche bien, estaba contento, era feliz. Jesús puede dar esa clase de felicidad que nadie le va a poder dar jamás. Esa gracia que nunca va a caducar, esa sabiduría que nunca va a faltar, sino que va a aumentar. Así que ya no diga tan solo, si tan solo tuviera esto, si tan solo tuviera lo otro. Usted ya no está en ese lenguaje. Usted está en el lenguaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene esa bendición. Porque a veces también nosotros pecamos. Pensamos que todo viene de Dios. Y cuando se nos presenta alguna oportunidad que para nosotros es buena o piensa uno que es bueno y comienza a gestarse, puede ser una relación, puede ser una acción comercial, puede ser un trabajo, lo que usted quiera. Y comienza uno a decir, no, pues los beneficios, los pros y los contras, y usted ve que parece ser que es la oportunidad de su vida. Pero resulta que a punto de concretarse eso, se cayó. ¿Y qué hacemos? Le reclamamos a Dios. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y nosotros podemos observar que Dios hizo algo importante en nuestra vida. Dios nos contestó, pero nosotros no discernimos. Cuando algo grande viene a su vida y se cae, es que Dios te quiere hablar. Dios te está hablando y Dios te está diciendo bien claramente,
no es mi voluntad. Dios ya te contestó, pero tú eres necio. Y cuando a nosotros, hermanos, nos quitan el dulce, lloramos, renegamos. Y entonces decimos, Dios no me quiere o Dios no me contestó. Y comienza un estado de frustración, un estado de que hemos fracasado y nos dejamos dominar por ese espíritu fatalista que pronostica que nunca más se va a dar otra oportunidad en nuestra vida. Y eso es triste porque no es la verdad. Pero con el paso del tiempo aprendemos a ver la mano de Dios. ¿Y cuál es la mano de Dios? Que Él había hablado y Él había cerrado los cielos para que eso no pasara, porque era para nuestro bien. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor nos había contestado, pero no de la manera que nosotros esperábamos. No había contestado el Señor de la manera que usted y yo queremos, pero sí dio una respuesta. La respuesta fue no y cerró la puerta. Esa respuesta no la aceptamos. Dios no me contesta. Dios ya te contestó. Muchas veces nosotros no entendemos, pero nuestro Padre Celestial siempre nos va a responder. Para vergüenza nuestra, debemos de reconocer que es una verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo que nosotros llamamos bendición o oportunidad, Dios lo llama estorbo. Dios lo llama fracaso. Dios lo llama algo que no te conviene. Pero usted sigue de necio. Usted sigue de necia creyéndole al Señor que esa es la realidad. Y cuando viene esa respuesta negativa de Dios, nosotros nos sentimos perdidos. Ahora bien, Dios siempre responde. Por ello, cuando pasamos esa experiencia negativa, debemos dar el paso de darle gracias a Dios. Ábreme los ojos espirituales para que vea yo en dónde yo iba a caer o en dónde yo me iba a meter, porque nosotros no lo vemos hasta que pasa el tiempo. Por eso Filipenses 4:6 dice que no estemos afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ok? Y la pregunta aquí es, otra vez, para refrescar nuestra memoria. Entonces, Señor, ¿qué es ser agradecido? ¿Cómo yo puedo mantener ese estado de agradecimiento? Bueno, una de las respuestas fuertes para esto es Primera de Tesalonicenses 5:18. Búsquelo por favor en su Biblia y apúntelo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí ser agradecido es un mandato, porque el Señor nos dice la manera de cómo hacerlo y a qué tiempo hacerlo. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, el Señor ya me habló. Entonces, quiere decir que yo tengo que darle gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Sé de que hoy ya no tengo yo que estar diciendo que Dios no me contesta. Lo que tengo que darle gracias a Dios es que si tú cerraste la puerta, tú sabes por qué la cerraste. Te doy gracias, Señor. Amén. Ser agradecidos, hermano, es una virtud de nuestro carácter que va desarrollándose cuando va reconociendo que tenemos lo que somos y todo lo que proviene de Dios, nosotros lo vemos como una oportunidad o como un estorbo para nuestra vida. Y cuando aprendemos a depender totalmente de Dios, entonces le damos el reconocimiento y eso nos mantiene. Y el agradecimiento, cuando se mantiene, se transforma en paz, en la paz de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ser agradecidos es mirar alrededor y ver todo lo que tenemos. Amén. Y todas las bendiciones que Dios nos ha dado en el lugar donde estamos y dejar de estarnos quejando por lo que tenemos.
Ser agradecidos es, hermanos, estar consciente de que muchas personas, ¿ok?, nos bendicen. Todas las oportunidades que usted tiene, que a alguien Dios tocó a misericordia, Dios le puso gracia y ahí está la gente con usted, pero usted no lo ve. Esas son las bendiciones que hay que nosotros decirle gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él es así. La segunda pregunta es, ¿por qué yo tengo que ser agradecido? Bueno, esa respuesta está también en la Escritura, en la epístola a los Colosenses. Colosenses 3:15, apunte la cita y medítela en su corazón cuando pueda. Dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Escuche bien. El poder que desata la oración va a traer en nosotros obediencia, fe y gratitud. Y dice la palabra aquí, y la paz de Dios, porque eso es lo que vamos a recibir. Es el fruto que viene. ¿Ok? Y ese fruto va a gobernar nuestra vida. Quiere decir que nosotros vamos a estar tranquilos, porque Él va a pelear nuestro pleito. Éxodo 14:14, ¿verdad? Ahí el Señor lo habló. A los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Aquí está exhortando a la iglesia individual como a la iglesia colectiva, al cuerpo de Cristo. No podemos nosotros ser parte en el cuerpo de Cristo agradecidos y otros no. Tenemos que tener, hermanos, dice, ese carácter. Si nosotros decimos que Cristo nos gobierna, entonces tenemos que tener ese fruto en nosotros, la paz. Entonces, hay un sinnúmero de bendiciones que Dios está derramando presentes. Pero si usted se acuerda desde que comenzó este año, usted puede pensar y decir, gracias, Señor, por todo lo que yo he pasado y hasta aquí tu mano no se ha cortado. Amén. Entonces, Dios nos está pidiendo, hermanos, que no nos afanemos, sino que su voluntad dice que debemos de dar gracias en todo momento, aún en los momentos difíciles. Debemos de comenzar a despojarnos de la idea de que Dios no contesta, a quitarnos la queja, la murmuración y estar dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al dar gracias a Dios, comenzamos nosotros en lo espiritual a desatar esas bendiciones futuras, porque van a venir a nosotros. Y hay ciertas bendiciones que nos van a llegar en el presente y debemos de darle gracias, y las que van a venir en el futuro. Desde ya, nosotros debemos de darle gracias a Dios por las respuestas que Dios va a hacer. En tercer lugar, ¿qué entonces produce la acción de gracias? Bueno, hay un salmo que me gusta y usted en este salmo prácticamente Dios le va a hablar y este es el corazón del mensaje. Aquí Dios le va a poner una estructura, Dios le va a abrir los ojos y Dios le va a hacer sentir a usted especial. Váyase al Salmo 5. Salmo capítulo 5, verso 11 y 12. El Señor te quiere hablar hoy. Gloria a Jesús. En este salmo, nosotros no me pierde la escritura porque vamos a estar en ella. Amén. Gloria a Jesús. Si ya lo tienen, vamos a leerlo porque Dios es fiel. Gloria a Jesús. Dice el Señor en su palabra, pero alégrense. Escuche, esta es una condición, no es para todos, pero alégrense los que en ti confían. Cuando yo desato el poder de la oración en mi vida, ¿ok? Yo estoy confiando en el Señor, por eso estoy orando. Entonces, ¿es para mí, pastor? Sí, es para usted y es para mí. Den voces de júbilo para siempre. Quiere decir que no importa la respuesta del Señor, yo voy a estar como los primeros 4 versículos de Filipenses 4, en gozo, porque he desatado en mi vida el poder
de la felicidad o del gozo. Está en mí, está presente. Tengo dos bendiciones fuertes. He desatado el poder en la oración, he desatado el poder en el gozo. Ahora bien, porque tú los defiendes, yo tengo la seguridad que el Señor me va a defender. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Por eso no es para todos. Por eso es importante buscar estas bendiciones. Ahora prepárese, abra su mano, abra su corazón y deje que Dios le ministre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está. ¿Por qué a Job el enemigo no lo tocaba? ¿Por qué será? Porque el corazón de Job era agradecido. Porque se la pasaba orando. Porque él sabía el secreto de desatar poder en la oración. Él estaba contento en el gozo. Y aún en la tribulación pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Entonces, significa que nosotros tenemos un acceso. Ese acceso es un trato especial, es un privilegio especial para sus hijos, que nosotros no lo aprovechamos. Dios nos está diciendo que existe esa gran bendición para usted y para mí. Y yo lo creo, Señor, en esta hora, porque me estás hablando y me estás enseñando del poder que traen estas cosas. Cuando nosotros comenzamos a tener el favor de Dios, la gracia de Dios, entonces nos vestimos de su gracia, de su favor. ¿Y qué pasa? Nos hace irresistibles a otros. Entonces, las personas comienzan a desear lo que tenemos. Yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como la hermana. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Gracia de Dios. Y cuando esa gracia de Dios llega, es algo hermoso. Es algo que nosotros no podemos entender porque el favor de Dios puede hacer más cosas que lo que el dinero hace. El favor de Dios abre puertas de los que el mundo no puede abrir. Debido al favor de Dios sobre nosotros, tenemos algo que no se puede tener aquí, la paz de Dios. Y yo cuando estuve meditando en Salmo 5 dije, Señor, gracias, porque esta palabra yo la necesito. Todos necesitamos esta palabra, hermanos. La gracia de Dios se extiende y cómo la refleja a través de su misericordia. Cuando la gracia de Dios se extiende en su misericordia, entonces nosotros la vemos. ¿Cuántas veces a la semana le fallamos a Dios? Pero aún Dios está ahí. ¿Cuántas veces nuestra carne no quiere adorar a Dios? Pero aún Dios está ahí. Es el favor y misericordia de Dios. Por eso, entre más agradecidos somos, más confianza tenemos en Él. Y ese es un secreto del rey David. Entre más agradecido era David, más estaba en su presencia con Él. Y así debemos de estar nosotros. Cuando somos agradecidos, Dios nos bendice. Si eso es algo tremendo, cuando somos agradecidos por lo que tenemos, en lugar de quejarnos por lo que no poseemos, amén, Dios va a desatar lo que no tenemos después, en su tiempo, amén. Por eso, dar gracias a Dios es la clave para que lo sobrenatural sea desatado. Porque yo siempre he pensado que la bendición de Dios siempre está arriba de nosotros. Solamente que usted haga el esfuerzo y llega. Mire, ahí está la bendición de Dios, siempre. Suba, haga el esfuerzo y llega. Por eso
es algo tremendo. Ahora vamos a la segunda parte, que es la parte de la paz. Verso 7, regrésese a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa, dice ahí, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, Dios tiene una manera de describirnos la paz, pero hablar de la paz de Dios es hablar de un universo, es muchas cosas. Y la Biblia nos habla de otras clases de paz que nosotros no podemos comprender. Fíjense bien, para el hombre en su manera, ellos quieren y desean la paz mundial. ¿Ven? Esa paz que no puede llegar. Los cristianos, en cambio, tenemos esa seguridad de que la paz está en nosotros. ¿Ven? Porque no la da este mundo, sino que Él la da. Esa paz va a venir a su vida por medio de la persona del Señor Jesucristo. Si usted no tiene la oportunidad de haber conocido o no conoce a Jesús, dése la oportunidad de tener esa paz como nosotros la estamos viviendo el día de hoy. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor me enseña en sus evangelios, en Isaías, que Él es el príncipe de paz. Es el único que puede dar una paz segura a nuestro corazón. También la Biblia habla acerca de la paz que le viene al ser humano cuando sus pecados son perdonados. Ese es lo que les presentamos, la salvación. Cuando uno acepta a Jesucristo, llega esa paz, esa seguridad de que sus pecados son borrados y que usted es una nueva criatura en el Señor, que ha sido comprada y lavada con grande precio, y por lo tanto nace el deseo de agradar a Dios a través de la obediencia, a través, hermanos, de la fe y a través del servicio al Señor. Por lo tanto, usted no se quede estático, sino va creciendo como la aurora, va brillando hasta que el día sea perfecto, dice las palabras del Señor. Entonces, ese es el significado que nosotros debemos de tener. Ahora bien, esa paz es la que habló el apóstol Pablo en sus epístolas. Apunte esta cita y medítela en su corazón cuando pueda. Romanos capítulo 5, el verso 1. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Habla acerca de justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Mientras nosotros no estamos en comunión con Dios, significa que no somos salvos. Y si no somos salvos y hemos aceptado a Jesucristo, hay rebelión en nuestra vida por el pecado con Dios. Dios no puede ver el pecado, pero cuando Dios, hermanos, salva a esta alma, entonces hay comunión y esa comunión Dios la llama paz. Dios da su paz a nosotros, nos extiende esa paz que es el amor, su misericordia. Amén. Esa es la paz del cual hablaba también Mateo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Ese descanso en el Señor no es un descanso físico. Cuando nosotros somos ya hijos de Dios, estamos en la fe, ¿cómo descansamos, pastor? A través del servicio. El servicio nos hace descansar nuestra alma. Por eso el Señor es bien claro cuando dice que el descanso de la redención, o sea, de la salvación, nos trae paz para con Dios, el Padre. Y eso nos da una tranquilidad. Esa paz nosotros la entendemos y la conocemos porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
No se turbe pues vuestro corazón, ni tengan miedo. No podemos nosotros estar sin miedo si no tenemos esa paz. Quiere decir pues que la paz de Dios es un todo. La paz de Dios se mira pues en la reconciliación del hombre con Dios, en la salvación. La paz de Dios se mira en el día a día del cristiano, en donde pone su fe y su paz en él y lo hace descansar. Quiere decir que la paz de Dios es un todo en nuestra vida. Ahora nosotros vemos otra vez la palabra paz y se está reflejando aquí en la epístola de Filipenses en el capítulo 4, aquí en el verso número 7. Bien claramente nos habla de que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que nos cubre. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol nos dijo que esa paz sobrepasaba el entendimiento, significa que estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Y no podemos nosotros separarnos porque el Padre le prometió a su Hijo esas vidas y nadie se las puede arrebatar de su mano. Amén. Qué paz, qué seguridad es la que nosotros tenemos hoy. Ahora bien, hermanos, nosotros decidimos que el verso número 6 al principio ya no sea nuestro caso. Por nada estéis afanosos. Ya no vivamos en esa actitud, sino que debemos abrir esa puerta a la verdad, a la fe, a la palabra, estar libres de toda situación. ¿Cómo? Comenzando a desatar el poder de la oración, comenzando a desatar el poder del gozo, comenzando a desatar el poder de la gratitud, comenzando a recibir el fruto de la paz. Oh Dios, dígale, cámbiame, Señor, transfórmame, hazme entender que esa paz sí es para mí y es para hoy. Entonces, no olvide pues estas bendiciones. ¿Por qué? Porque son fuente de paz. Si nosotros llevamos esta palabra y desatamos este poder que el Señor nos da, entonces la traemos a la práctica, vamos a vivir una experiencia en la palabra que nos va a traer el sentido, que no nos va a mover, ni nos va a hacer sentir como antes estábamos. ¿Por qué? Porque la preocupación, la ansiedad, los pensamientos turbios se van a ir disipando como esas nubes que van y vienen. Y la alegría, que es el gozo, va a ser fuerte en nosotros porque vamos a desatar esa fuerza de poder en la oración. ¿Por qué Pablo, Silas, los apóstoles y muchos profetas y siervos de Dios, los patriarcas, confiaron en el Señor a pesar de todas las cosas, porque en ellos había esta seguridad? Por ello, nosotros tenemos que entender que la bendición del Señor sigue y sigue. Pero pastor, discúlpeme, ahorita estoy yo pasando una situación tan difícil que si usted la pasara, quién sabe si estuviera predicando. Bueno, hermano, bueno, hermana, yo lo único que le puedo decir es que la palabra del Señor todavía a mí me da esperanza. Y aquí en la Biblia hay una palabra que es para usted, si usted está en esa situación. Yo quisiera que sí la buscara, por favor. Romanos, váyase a Romanos, hermanos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en el libro de los Romanos nos habla acerca de esta gran verdad. Váyase al capítulo 8. Amén. Y solamente 2 versículos, ya casi al final
del libro de Romanos. Usted probablemente lo ha escuchado, pero esto es poder de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Yo quiero desatar el poder de la palabra sobre su vida. En el nombre de Jesús, deseamos que el Señor bendiga nuestras vidas de esta manera. Por lo cual, dice el apóstol, porque él vivía, hermanos, esto. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es mi bandera. Es una seguridad de alguien que ha vivido en la palabra, de alguien que desechó el afán y le creyó a Dios y desató ese poder de la oración, del gozo, amén, de la gratitud y tiene el fruto de la paz. Voy concluyendo. Mantener esa actitud de agradecimiento como Jesús la tenía nos bendice. Amén. Porque aprovechamos el tiempo. Y no solamente en esta época en donde se habla acerca de dar gracias solamente de labios. No, es una manera de vivir. Es una manera que debemos de pedirle a Dios tener. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos cada vez que nosotros vengamos cargados, porque Él nos va a hacer descansar. Piense por un momento en esta hora, en todas aquellas personas que han bendecido su vida, que Dios las ha traído, probablemente en una cosa pequeña como en una cosa grande. ¿Por qué no le da gracias a Dios por ello? ¿Por qué no le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está haciendo y lo que usted no sabe que viene? Porque Dios es grande y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Dele unas palabras de agradecimiento a ese familiar, a ese amigo, a esa persona de trabajo, a un miembro de la iglesia, a su pastor, por algo que le bendijo. Se va a sentir bien y Dios lo va a ver. Es grande y es hermoso poder contemplar que si nosotros mantenemos, hermanos, la actitud de acción de gracias, vamos a ser más que vencedores. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque he predicado tu palabra, porque nos has enseñado y nos has traído, Señor, bendiciones y tesoros como el Salmo 5, como Romanos, como Filipenses, como Colosenses. Toda esta palabra que tú nos has dado está siendo, Señor, almacenada en nuestro corazón, guardada para ser vivida en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser agradecidos, sino a mantener ese agradecimiento para que seamos, Señor, bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.